Saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan. Hay una serie de temas que vamos a ir enfocando, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca, este espacio de día viernes. El saludo cordial también hacemos llegar a los amigos que nos acompañan en diferentes partes de Cuenca, fuera de la ciudad de Cuenca, a nivel de la provincia de la Suay, a nivel nacional, y lógicamente la señal llega también a través de la emisora, a través de radio en internet en www.radionoticiascuenca.com, y también Radio Televisión Espectáculo, y también está Radio Tropicana de Cuenca en AM, que está retransmitiendo esta señal en 1390 kilociclos. Invitamos para esta mañana al doctor Diego Monsalve, candidato a la prefectura de la provincia de la Suay, para tocar varios temas de actualidad. Diego, bienvenido, muy buenos días. Clever, muy buenos días, le agradezco mucho por la invitación. Sin lugar a dudas es un placer enorme estar aquí en Radio Noticias Cuenca, en los estudios de una icónica radio de la ciudad de Cuenca, que fue Radio Cuenca. ¿Qué fue, dices? Que fue, esperemos que Ojalá con el tiempo, ¿no? sí, esperemos que la frecuencia vuelva, porque realmente yo creo que Radio Cuenca es parte del ADN y de la identidad de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por la invitación, Clever. Diego, ¿cómo se animó a ser candidato? Cuénteme un poco. Usted estaba dedicado, entiendo que estuvo de viceministro últimamente, ¿no? Estuve unos meses de viceministro. Le cuento de que antes, además, usted conoce, trabajé a muchos años atrás en el municipio, después trabajé en la prefectura, dedicado básicamente a mi profesión y a la docencia universitaria. Y una de las motivaciones que más me sacudió fue precisamente, y nació de un grupo de estudiantes. Siempre yo les he inculcado el participar en la vida política, el involucrarse en las decisiones que se toman en la ciudad, que se toman en el país. Es necesario que los ciudadanos tomemos ese rol protagónico. Hay una anécdota muy simpática, Clever. En el último discurso que da el expresidente Obama como presidente, él dice: el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano. Y ese ciudadano informado, ese ciudadano que participa, ese ciudadano que se involucra en la toma de decisiones de su comunidad. Y alguna vez mis estudiantes, hace unos meses atrás, me dijeron: oiga, Doc, usted siempre nos ha dicho que nos involucremos, nos inculquemos, pero usted también. Entonces yo les dije: no, yo siempre he estado involucrado en la toma de las decisiones de mi barrio, de donde vivo. He trabajado en el municipio, he trabajado en la prefectura. Y alguien me dijo: pero ya métese de frente, pues, ¿no? Esa fue una de las motivaciones. Y otro tema importante que debo decirlo fue: yo trabajé en la prefectura cuando Paul Carrasco fue prefecto, y la invitación de él, para mí, honrosa, y lo tomo con mucha humildad, a que sea su compañero de fórmula en este proceso electoral. Ahora, Diego, es evidente, usted tuvo vinculación y ha laborado realmente con un grupo que ya tiene una larga trayectoria en la política, entre ellos justamente el ingeniero Marcelo Cabrera, que ahora es su rival. ¿Qué piensas de eso? Así es la vida. Yo trabajé en la primera administración con Marcelo. Obviamente uno en la vida tiene que ser grato. Agradezco la oportunidad ahí de los primeros pasos, los pininos de esta experiencia en el sector público. Y luego, pues ya me vinculé a trabajar con Paul Carrasco, pero siempre manteniendo una actitud de respeto, porque las diferencias políticas son diferencias en un momento dado, en una coyuntura, en una campaña, muy probablemente en una gestión, pero una cosa es lo político, otra cosa es lo personal. Y yo creo que uno de los valores que debemos tener como seres humanos es la gratitud a las personas que nos han dado la oportunidad. ¿No ha habido un distanciamiento o sigue bien la amistad? Obviamente... A veces la política genera... Sí. No, sí, de hecho yo creo que hubo un distanciamiento cuando yo trabajé con Paul Carrasco, que fue desde el año 2015 al 2019, pero siempre hemos mantenido una relación muy cordial, muy respetuosa, y me he visto con Marcelo la última vez que le vi fue hace unos 6 meses, que compartimos un evento social, coincidimos en un lugar donde nos habían invitado a los dos, conversamos largo, pero obviamente uno puede tener diferencias, obviamente ya son visiones distintas, pues, ¿no? Hay una visión desde Marcelo, desde su recorrido, y hay otra visión también desde la que tenemos. ¿Le gustan las prácticas de él? Desde esta juventud que en experiencia, porque, bueno, tengo 40 y casi 3 años.
Me decía usted. Esas prácticas de Marcelo Cabrera, ¿cómo las acogió usted? Pero dígame. ¿Son buenas o son malas? Claro. Pero no generalicemos. ¿Cuáles prácticas? Vamos viéndolo una por una. Del manejo del sector público, de la forma como condució la prefectura, cómo ha conducido la alcaldía de la ciudad de Cuenca, en beneficio de la ciudad de Diablo. Ya, yo creo que, a ver, sin lugar a dudas, comparto el hecho de trabajar incansablemente. Era un gran trabajador cuando trabajaba con él hace años atrás. Yo creo que la cercanía que tiene con la gente, eso es importante, pero yo creo que en cuanto a la visión a largo plazo, eso es lo que hace falta, ¿no? Es lo que hizo falta, el tener una visión y una planificación a largo plazo, porque, Clever, la ciudadanía, usted por donde recorra, le dicen, mire, necesitamos esta callecita, necesitamos esta cancha, necesitamos este techo, necesitamos esto o el otro. Y la necesidad mediática. Son necesidades mediáticas y son necesidades, sin lugar a dudas, importantes. Pero al mismo tiempo y de forma paralela está la proyección de la ciudad y de la región. Cuenca es una ciudad-región. Cuenca es una ciudad eje de, no solo de la provincia de La Suay, sino de... Realmente es la ciudad más importante del sur del Ecuador y del norte del Perú. Claro. Hay personas que vienen del Perú y del norte del Perú a hacerse atender donde especialistas médicos en la ciudad de Cuenca. Claro. Entonces, es una ciudad que tiene una influencia grande en la región. Cuenca le pertenece al Perú, debe acordarse, ¿no? Cuando menos hasta el Tomebamba, ¿se acuerda la leyenda? Claro, no, por acá estuvo nuestro cuencano único Mariscal Lamar, ¿no? Nacido aquí, claro, donde, aquí. Fíjese, curiosamente, donde hoy funciona el edificio de la alcaldía. Claro. Ahí había sido la casa donde nació y claro, Lamar, no había el Ecuador, por supuesto, intentó anexar a Cuenca, ahí se le cruzó Sucre, ¿no? Y hasta ahí nomás quedó. Pero bueno, es parte de esa historia. Yo no puedo dejar de preguntarle, yo le decía hace un rato que él animó a ser candidato, en una época donde hay una descomposición de la política, ¿no? Donde yo veo incluso... que hasta el momento no hay seriedad respecto a la responsabilidad de manejar Cuenca y la provincia de La Suay. ¿Qué piensa sobre eso que está pasando? Yo veo que unas campañas muy... y generalizo a los candidatos. A usted no lo he visto todavía en ese papel, pero veo unas campañas muy ligeras, dicen que tocar temas... no sé, muy superficiales le convence al joven. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo soy docente universitario y creo que los jóvenes son muy, pero muy pensantes y analíticos. Muy pensantes y analíticos. El tema es de que se está pensando que con eso se llega al joven, pero no se está conversando con el joven. Yo converso todos los días con los jóvenes. Y es una retroalimentación generosísima la que yo tengo y la que yo recibo, Clever. Pero los jóvenes lo que están queriendo es una administración que realmente proyecte a la ciudad para tener espacios culturales, espacios artísticos, espacios donde exista la posibilidad de quedarse viviendo y trabajando. Porque la gente se queda viviendo donde tiene trabajo. Esas son las preocupaciones de los jóvenes hoy en día. Entonces, yo creo que es un error de las candidaturas muchas veces quedarse en lo superficial, quedarse únicamente en la punta del iceberg, pero Clever, hay que ir más allá de eso, porque las campañas políticas son espacios de eminente y de responsabilidad, porque yo creo que, y le hablo desde la perspectiva ciudadana, yo soy un ciudadano, hoy candidato, pero he sido ciudadano, soy ciudadano y luego seré un simple ciudadano como cualquier ciudadano de la ciudad y de la provincia. Y yo creo que lo que nos ha pasado es de que nos hemos cansado de que nos vendan humo, de que vengan a ofrecer el oro y el moro. Y a la hora de la hora, nada que ver. Pero esa percepción le estaba preguntando, Diego, porque, repito, a mí me parece hasta una falta de respeto a cuenta de que la mayoría de los votos están en la juventud, ¿no? Los millennials y todo lo que usted quiera. Ahora, ¿no? Los centennials, de lo que usted quiera, ¿no? Entonces, a mí me da de la impresión o que los chicos están equivocados, o los chicos no les importa la política, o fácilmente, como usted dice, les venden humo, pero yo veo que todos se lanzan allá y se están olvidando de temas importantes que son justamente el desarrollo de la ciudad. El desarrollo de la ciudad, y fíjese que uno de los temas importantes es el espacio de empleo para personas que están sobre los 45, 50 años. Claro. Que son importantes, pero desde luego, porque muchos de ellos son padres de los centennials y de los millennials, claro. Que hoy no tienen empleo. A ver, un municipio, una prefectura, no puede ni está dentro de las competencias legales el crear fuentes de empleo de manera directa.
pero sí crea las condiciones para que exista empleo. Es decir, claro, generar un escenario para el sector público, exactamente, privado. generar un escenario. De los 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador son creados por el sector privado. Claro. Entonces, es necesario crear espacios para que el sector privado se sienta atraído de invertir en Cuenca, se sienta atraído de invertir en el Azuay y obviamente se generen puestos de empleo para... Hay un problema, para todos. ¿Por qué? Porque a veces excluimos y hablamos solamente de los centennials, de los millennials o de los adultos pasados 40 años. Y sucede de que todos conformamos una gran unidad que es la familia nuestra, la familia de nuestra claro. provincia, de nuestra ciudad. Entonces, cuando vemos esas segmentaciones, yo creo que ahí es donde debemos de empezar a dudar. Y las campañas son espacios de eminente responsabilidad. ¿No es para usted irresponsable, Diego, el hecho de que se hagan campañas por allí haciendo un festival, qué sé yo, de salchipapas, por allí haciendo una hamburguesa, haciendo alarde de que se baila bonito? ¿No le parece que es quitarle o reducir a la política a una especie de negocio más en donde me presento más simpático y por ahí saco provecho? ¿Por qué le pregunto eso? Porque usted trabaja con jóvenes, ¿no? Sí. Y claro, el pensamiento del joven a veces es malentendido. Mire, Clever, yo creo que debemos partir por algo. Las personas que están en política o que estamos en política somos personas y somos ciudadanos de carne y hueso como cualquier otra persona, que nos gusta tener momentos de diversión, que nos gusta tener momentos de esparcimiento, que nos gusta disfrutar un momento de felicidad. Somos exactamente iguales. Entonces, yo creo que uno de los temas más importantes es entender de que haciendo las cosas de forma seria y responsable, podemos divertirnos. Siempre hay una broma, siempre existe un espacio para una risa, para el sentido del humor que prime. Pero no podemos pensar de que toda la gestión pública se reduzca a una situación o a un evento como el que usted acaba de señalar. Es decir, lo uno es lo accesorio y lo otro es lo principal. Porque al fin del día nosotros, es como cuando uno se va al médico, mi querido Clever. Usted cuando se va al médico y está con una dolencia, ¿qué hace? Llama y pregunta, ¿qué médico me recomiendas? ¿Quién? Esta persona ya le curó al tal o al cual. Perfecto, me voy donde ese médico. Puede ser que sea una persona seria, puede ser que sea una persona que no saque muchas sonrisas, pero ¿qué es lo que importa al fin del día? Que ese médico me cure. Igual pasa con los políticos. Lo importante es que el político administre bien. Y yo creo que una de las cosas importantes para ir al inicio de esta última pregunta que usted me ha hecho, para poder rescatar esta debacle que se ha vivido en los últimos tiempos, es necesario transparentar y hablar con la verdad. Eso es lo más importante. Porque la gente y la ciudadanía está cansada de que le digan y le vendan humo, y está cansada también de que en estos espacios sepan de que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, la transparencia y la sinceridad es lo más importante. Es lo más importante, porque todos entendemos. Cuando se nos explica, entendemos. Así de fácil, así de sencillo, Clever. Entonces, yo siento además un cambio, porque converso con, vea, los jóvenes, yo valoro enormemente a los jóvenes, porque ellos más bien están vehementemente preocupados e interesados por la realidad de la sociedad en la que van a vivir. Porque, o es que la clase política se encarga de poner a un costado, no solamente, ya hablamos un poco que las personas mayores también les comienzan a poner a un costado, y a los jóvenes igualmente. Yo veo que no hay candidaturas, no sé si ustedes tendrán en su lista candidatos jóvenes, ¿no? Que son los que de pronto merecen tener ya una oportunidad. Mire, Clever, ahora por ley tiene que existir un 25% de participación de jóvenes en todas las listas. En pero todas las listas. Repliegan. La participación de los jóvenes, yo creo que pasa no desde la formalidad, sino desde el fondo, para luego llegar a la formalidad. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no se les ha dado el espacio
para que puedan plantear sus inquietudes, sus aspiraciones y para que puedan saber lo que se puede hacer. ¿Cuáles son las competencias del uno o del otro nivel de gobierno? Pero eso es lo que hay que hacer, porque ahí hay una frase del subcomandante Marcos que dice, hay que mandar obedeciendo. Y eso es importante, porque la persona, la autoridad que está temporalmente al mando de una institución, al mando de una oficina pública, tiene que saber exactamente lo que la ciudadanía necesita y lo que quiere. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Perfecto. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Pero, hablemos responsablemente, dentro del marco de competencias de cada una de las instituciones a las cuales estamos aspirando. Eso es lo importante. Y los jóvenes comprenden, los jóvenes entienden, los jóvenes aportan, los jóvenes suman. Pero además amalgamos, unimos lo que los jóvenes y sus aspiraciones van por un lado, como la de las otras personas que están sobre los 40, 45, o estamos sobre los 40 años, y también buscamos y anhelamos como ciudad. Eso es importante, el poder fusionar. Esa es la habilidad que tiene que tener la persona que esté encargada de una oficina pública para poder amalgamar, para poder unir todas las aspiraciones, porque pasa lo mismo con la zona rural y con la zona urbana. Pasa lo mismo con las personas que viven en Cuenca y los que viven en los otros cantones de la SUAY. Cada uno tenemos aspiraciones, necesidades diferentes, pero tenemos que ir priorizando. Ahora, Diego... en base a una planificación. Claro, vamos un poco al tema. Usted tiene una candidatura a la prefectura de la SUAY. Evidentemente, creo que también se ha vuelto muy repetitiva la postura de los candidatos de ofrecer, ofrecer y ofrecer Sí. todo el momento, cuando las realidades son otras, tanto a nivel de la ciudad como de la provincia. En el caso de la provincia, usted ve el drama que hay en este momento, consecuencia de la falta de empleo, la falta de atención. ¿Cuánto ha aportado o han aportado las prefecturas? El Estado, cero, no, casi cero. Las prefecturas, ¿cuánto han aportado? Y seguimos viendo un proceso migratorio que duele, porque es evidentemente lamentable, de cómo la gente se nos sigue yendo. Entonces, ¿cómo pasar de la propuesta? No, voy a hacer el puente, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que es la clásica, además, en las campañas electorales, porque manifiestan que eso es lo que seduce a la población. ¿Qué piensa usted al respecto? Verá, mi querido Clever, ¿qué es lo que hacemos todas las personas al iniciar el día? ¿O qué hacemos al terminar el día? Planificamos, decimos, mañana tengo que hacer esto, esto y el otro. Decimos, hoy me toca hacer A, B y C. Entonces, es necesario empezar con una planificación absolutamente coherente de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque somos una unidad, somos un todo. Entonces, desde esa planificación, desde esa lógica, tenemos que saber cuáles son las prioridades. Las prioridades de los niños. La niñez. Nosotros decimos que la niñez es el futuro. Pues muy bien, es así, es el futuro, preocupémonos de su presente. Preocupémonos de su presente. Y mire que no se ha hecho nada. ¿Por qué, Cleves? Porque hay un tema que vale la pena que la ciudadanía lo sepa, pero 3 de cada 10 niños aquí en el Azuay tienen desnutrición crónica infantil. Eso significa que en sus 2 primeros años de vida no recibieron la cantidad necesaria de proteína y de alimentación para desarrollar las condiciones neuronales necesarias que un niño de su edad promedio lo hace, y luego eso lleva ¿a qué? A que les vaya mal en la escuela, que les vaya mal en el colegio, y el rato que quieren entrar en la universidad, no pueden entrar en la universidad. Incluso, ¿no? Lo que pasa, Cleves, es que eso además es irreversible. O sea, si no se hace en esos 24 meses, en los 2 primeros años, y desde que está en el vientre de su madre, el niño está condenado a estar en una situación de disminución frente a otros niños. Claro. Entonces, la prioridad tiene que ser los niños. Al respecto, tenemos nosotros un plan que va en la entrega de alimentos donde exista proteína, que tiene que ir de la mano con los controles de salud. Porque Pancho Huerta, no sé si usted estuvo aquí hace un año que hubo un evento en el que participó Pancho Huerta, decía una cosa muy interesante aquí en el Salón de la Ciudad. Decía, el problema es que un niño que tiene parásitos, no se está alimentando el niño, está alimentando a los parásitos. Claro. Por eso es necesario entonces los controles de salud. Primer tema, la niñez. Segundo tema, la seguridad. Es una de las competencias también de la prefectura, el coordinar los temas de seguridad en el ámbito de las competencias. Está aquí en el COTAD, es una de las últimas reformas. Necesitamos entonces unirnos barrios,
¿sabe qué pasa? Una cosa, Cleves, no sé usted en su experiencia y en su vivencia, pero yo les voy a contar algo que pasó en el barrio mío. Hace unos meses ingresaron unos ladrones al vecino, frente con frente a mi casa. No sabíamos quiénes eran los vecinos, no sabíamos quiénes vivían en la cuadra, no vivíamos cada uno nuestra realidad. Esa situación de inseguridad nos llevó a que nos unamos y ahora todos sabemos quiénes somos, estamos atentos, estamos alertas después del robo. Entonces no necesitamos y no esperemos a que eso pase. ¿Cómo podemos contribuir y colaborar? Pues de esa forma, dotando de alarmas dentro del ámbito de nuestras competencias, dotando de alarmas comunitarias. En la zona rural, uno de los problemas que existe es el abigeato, el robo del ganado. Entonces es necesario ir estructurando a comunidades unidas en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Cuento esta experiencia que hemos vivido en mi barrio precisamente porque nos ha dado mucho resultado. Nos hemos unido. Ahora, cuando hay un carro estacionado en la cuadra de donde vivimos, un vecino dice, ¿conoce a alguien este carro? Y alguien dice, sí, está de visita en mi casa. Es decir, ahora sabemos quiénes están viviendo en nuestro entorno. ¿Se acuerda? Hace 30, 40 años, ¿qué hacíamos? Jugábamos con los amigos del barrio. Salíamos a jugar en la calle con los amigos del barrio. Ahora todos están con la tablet, ¿no? Empezando a vivir un individualismo, que es la realidad de hoy en día, pero también tenemos que entender que vivimos en colectividad y que vivimos en sociedad. Entonces, tenemos que trabajar por la seguridad. Tercer tema, mi querido Clever, el turismo. Todos somos orgullosos de que Cuenca es una ciudad preciosa, que es una ciudad turística, de que en los feriados viene una cantidad enorme, sobre todo de guayaquileñas y guayaquileños a visitar Cuenca, y de otras partes del país, pero sobre todo Guayaquil. Sucede de que yo le diría que el 95% de esos turistas se quedan en Cuenca y se van al Parque Calderón y las inmediaciones del centro histórico, Calle Larga, el Barranco, Turi y el Cajas. Pero en la provincia tenemos otros lugares fantásticos para conocer. Recordemos la iniciativa que había allá en la prefectura de Carrasco, que era el Azuay es Fiesta. ¿Para qué? Para incentivar en los distintos cantones. ¿Usted va a retomar eso? Yo voy a retomar el tema turístico. Voy a retomar el tema turístico. Pero porque ¿cómo va a solucionar el tema de las vías que están hechos pedazos? Ya. Ese es el cuarto eje, que es el tema de gestión. Uno, gestión y planificación. Mire, mi querido Clever, usted sabe muy bien que el presupuesto de la prefectura es un presupuesto muy pequeño comparado al del municipio de Cuenca, sin lugar a dudas. Hay una diferencia 10, 12, 13, 15 veces entre el presupuesto del municipio y la corporación municipal con sus empresas versus el de la prefectura. Claro, entonces, necesitamos trabajar articuladamente entre municipio de Cuenca y prefectura. ¿Por qué? Porque la prefectura tiene la empresa Asfaltar. El municipio puede constituirse en uno de los principales clientes de Asfaltar. ¿Para qué? Para que sea esta empresa la que realice gran parte de los trabajos de asfaltado que se tienen que hacer en el casco urbano de la ciudad. La utilidad que queda ahí, en lugar de que vaya a manos de un privado, que quede para la prefectura, para poder reinvestir. Y sobre el tema de las vías, perfecto. Uno, es algo que lo conversamos y que lo conoce muy bien Paul Carrasco, porque hemos visto de que es necesario crear anillos entre las distintas parroquias. Esos anillos hay que priorizarlos, tienen que tener, entre las parroquias más grandes, tienen que tener capa asfáltica. Tienen que tener capa asfáltica. Y ese es un trabajo que ya nos lo hemos propuesto entre municipio y prefectura. Pero hay vías de segundo y tercer orden en donde entra tranquilamente lo que se llama la estabilización. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Justamente en la prefectura de Carrasco, unos 8 meses antes de que él salga, compró una maquinaria alemana, que es una tecnología alemana, y este rato no se está utilizando esa máquina. Esa se llama la estabilizadora de suelos. Va triturándole a la tierra, va moliéndole a la tierra, y con una emulsión le va mezclando, y va dejándole en un nivel muy similar al del doble tratamiento superficial bituminoso. Esa es una tecnología. Existe otra tecnología similar, que es una tecnología israelí, en la cual se riega este producto, y este producto se mezcla con la tierra, luego de que ha nivelado la motoniveladora, pasa el rodillo, y queda completamente aplanado. Eso dura entre 3 a 4 años. ¿Cómo va a ser alcanzar con ese presupuesto tan bajo que tiene la prefectura de la SUAY? ¿Cómo va a ser alcanzar para hacer eso cuando la vialidad está comprobado casi un 75% está en malas condiciones? Sí, obviamente la vialidad rural. Mire, mi querido Clever,
Yo creo que es importante el señalar que cuando elegimos a una autoridad, elegimos a un representante. Este es el sistema de la democracia representativa. Elegimos a alguien para que me represente. Y si es que ese representante dice, yo tengo esto y hago con esto, yo creo que ahí es donde está sobrando. ¿Por qué? Porque se elige a representantes para que busquen recursos, para que gestionen recursos tanto en el ámbito nacional, Banco del Estado, asignaciones extrapresupuestarias del gobierno, porque necesitamos del gobierno central, necesitamos plata. ¿Quién tiene la plata? El gobierno central. La gran mayoría se contenta con el presupuesto y cree que no podemos, no, y termina todo en quejas. Es que vea, Cleves, ese es otro problema. Ya no nos quejemos, tenemos que mirar para adelante. Ya, este rato sabemos cuál es la realidad. Ahí hay una frase de la ex canciller Merkel, muy simpática, no sé si es que la ha escuchado usted. Y dice, si es que eligen a los representantes, es porque se entiende que nosotros conocemos las realidades. Así que mal hacemos en estarnos quejando. Ya superemos eso, dejemos para el pasado el tema de la queja. ¿Le ve opciones a la prefectura de obtener recursos? Sí, yo le veo total. Porque los municipios sí tienen, ¿no? Ahí más bien ha habido un poco también de postura cómoda de los exalcaldes que simplemente se han manejado con el buen presupuesto que tienen los municipios, ¿no? Los municipios tienen un muy buen presupuesto, porque además los municipios tienen tasas que cobran. Entonces, fíjese usted cómo vienen recursos de asignación del gobierno central por ley y tiene otras fuentes de ingresos. En cambio, las prefecturas prácticamente tienen esos 30 milloncitos que usted no ve posibilidad de crear un tipo de ingreso, ¿no? Porque se supone que maneja toda la región. Mire, mi querido Clever, sí, pero no queremos crear ningún tipo de ingresos vía una tasa o vía un peaje. No, este rato yo creo que la situación económica, estamos muy conscientes de que el costo de la vida ha subido, el costo de los alimentos ha subido, entonces no queremos ir por ahí. Lo que le digo, y con sinceridad, Clever, es algo que nos ha faltado en los últimos años en la provincia y en la ciudad, que es una voz que realmente represente los intereses y las necesidades de la provincia y de la ciudad. Una voz que tenga la posibilidad de ingresar directamente a las oficinas en Quito, donde usted sabe lo que es Quito, donde se decide a dónde va la plata, a dónde se pone la plata. Siempre y cuando sea de la simpatía del gobernante. Yo creo que eso... Ahora es de la simpatía del gobernante actualmente. Eso ha pasado. Sí, yo le digo, una de las cosas que Paul, con su experiencia, Paul Carrasco ha dicho, porque uno en la vida va adquiriendo experiencia y va cambiando. Las autoridades locales, si es que se pelean de frente con las autoridades nacionales, al fin del día el perjuicio va para la ciudadanía, porque no reciben esos recursos. Pero yo creo que hemos ido avanzando en un nivel de madurez en el país, en los distintos niveles de gobierno, pero necesitamos nuevamente una voz azuaya, una voz que nos represente, una voz... Yo le voy a poner un ejemplo, y fíjense ustedes, amigas y amigos que nos están siguiendo a través de la señal de Radio Noticias Cuenca. ¿Qué es lo que pasa? El otro día estuvimos en una parroquia rural del Cantón Cuenca. ¿Sabe cuál es una de las necesidades de esta parroquia? La conexión o la señal de las operadoras de celular. Es una necesidad de ese sector. Yo le pregunto a usted, ¿es competencia del municipio? No es del Estado. ¿Es competencia de la prefectura? No. Además, el gobierno central puede decir, este es de la libre empresa, cada uno verá si es que pone más señal o menos señal. Pero las grandes operadoras de telefonía móvil sí van a recibirle pues al alcalde de Cuenca o al prefecto de la SUAY para decirle, vea, estas son las necesidades en cuanto a conexión en el SUAY. Supere, ayude. ¿Usted cree que no se ha hecho buena gestión? No se ha hecho. Porque, a ver, no se ha hecho. En el correísmo, cualquier cantidad de ministros hemos tenido, sí, ¿no? En el tema del gobierno, o de este gobierno que estamos viviendo actualmente, hasta el último hora, que es rival suyo, también estuvo en el ministerio. Y usted ve que no ha pasado absolutamente nada. Todo ha quedado en proyecto, en propuestas. Nos siguen vendiendo propuestas que no son fáciles de cumplir, ¿no? Consecuentemente, yo no sé por dónde vaya una gestión para que se haga justicia con la provincia de la SUAY, por ejemplo. Que le entregamos una cantidad importante de recursos, les entregamos no solamente una cantidad de impuestos, tenemos 4 hidroeléctricas, que no tenemos incluso la luz más cara aquí en el Azuay que en el Guayas y con otra región. ¿Qué más? Entregamos dinero de nuestros hermanos migrantes al sistema financiero, tenemos minería y cero polito, como saben decir. Cero polito, cero. Vea, mi querido Clever, 1.200 millones más o menos es lo que la SUAY tributa. Y se recibe aproximadamente 400, 500 millones de dólares. Tanto.
Pero está sumando los municipios, prefecturas. Sumado municipios, sumadas prefecturas y, Salud, educación. Y sumado el gasto del gobierno central en el gasto corriente de sus oficinas, más o menos. Es indispensable que tengamos una posición con las autoridades centrales. ¿Para qué? Para que exista una corresponsabilidad por parte del gobierno central. Cuando hablamos de los ministros, yo le debo decir, hay un concepto que lo manejamos los abogados, y perdón que me sesgue a mi carrera, pero es el tema de la competencia en cuanto a la materia. Uno es competente en algo. Hay ministros que tienen la competencia en A o en B o en C. Y si bien es cierto, los ministros pueden ser interlocutores para ante el presidente sobre las necesidades, pero no es menos cierto de que los ministros trabajan para ese presidente. Las autoridades, alcaldes, prefectos, tienen una lógica diferente, porque son representantes directos elegidos por votación popular, directamente de la ciudadanía. Entonces representan esa voz, representan ese clamor. Es distinta la lógica, ¿no es cierto? Pero ese es el rol que tenemos que cumplir una vez que seamos elegidos. Le vuelvo al ejemplo de la señal de telefonía. O sea, sería inhumano, sería bárbaro el que una autoridad le diga a los habitantes de esta parroquia, no es mi problema, eso es un asunto de las empresas de telefonía celular. Para eso están los representantes. Entonces surge la necesidad no solo de esa parroquia, sino de otras tantas parroquias y sectores de la ciudad para decirles en una reunión a los señores representantes de las telefonías, apremia que compongan y que mejoren la señal. Esta obligación. Pero es que es una obligación, por eso es una obligación que no está en la ley y en las competencias, pero es una obligación de representatividad, pues, de representatividad, mi querido Clever. Ese es precisamente el cuarto tema o el quinto tema que le quería mencionar en cuanto a tener una voz, que nos constituyamos en una voz de las necesidades, de las aspiraciones y de los justos reclamos que tenemos como Azuayas. ¿Usted cree que no ha habido voz en los últimos años? O sea, han pasado alcaldes, Corcho Cordero, Marcelo Cabrera, ha pasado Pau Granda, ahora está Pedro Palacios, en la prefectura igual han pasado. ¿No ha habido voz, pues, entonces? Mire, el Corcho tuvo voz, ¿ya? Carrasco tuvo voz. Claro, lo que pasa es que Paul Carrasco, y obviamente con el paso del tiempo y la experiencia que uno va acumulando, ¿qué dice? El haber tenido ese volumen de voz me pasó factura porque no tenía luego recursos, y muchas veces hasta los recursos que por ley le correspondían a la prefectura, los recursos ordinarios, se tardaban en llegar. Y eso constituía un problema enorme de apretarse en cuanto a las finanzas de la institución. Entonces, esas cosas uno las va aprendiendo en el tiempo, pues, mi querido Clever. Pero sí, yo le digo, creo que no ha existido esa representatividad, esa voz, que vaya más allá de un ámbito legalista de las competencias, sino precisamente trascienda hacia la verdadera necesidad. Le voy a poner otro ejemplo, Clever. La vialidad. Ya hemos hablado de la vialidad intercantonal e interparroquial, que es competencia de la prefectura. ¿Qué pasa con la vialidad del eje interestatal? Para acceder desde el norte hasta la provincia de la Azuay, se tiene que pasar por la provincia del Cañar, ¿sí o no? Entonces, imagínense lo que sería decir, no, yo no soy autoridad del Cañar, yo no puedo hablar. No, pase por donde pase la vía, es necesario que exista una conectividad para la ciudad de Cuenca. Uno de los grandes méritos que tiene nuestra región es que tiene muchas plazas de trabajo creadas por sector privado, por la industria. Es la ciudad que tiene el mayor número de industrias en relación al número de habitantes. Es la ciudad más industrial en esa escala. Y fíjese que para los industriales, que son los que dan trabajo, porque muchas de las personas que nos estarán viendo y escuchando dirán, yo tengo el hijo, la sobrina, el primo, que trabaja en distintas industrias, sacar su producto al puesto, o sacar el producto para comercializar, tienen que atravesar por unas vías que son vías sumamente complicadas y que son competencia del gobierno central. Esa realidad hay que cambiarla. Eso cuesta bastante dinero. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas, nos vamos por tierra, por ejemplo, a la ciudad de Quito, y claro que desde Ambato hacia el norte es otra realidad, pero también es otra realidad las condiciones geográficas. A ver, hemos tenido en 32 años 8 ministros cuencanos. Vamos puntualizando, competencia, obras públicas. Obras públicas, 8 que han pasado. Creo que ninguno saca la cara o ha sacado la cara por el Azuay para reivindicar esa necesidad que tiene el Azuay. Usted ve en la gestión desde la prefectura, qué sé yo, de los mismos municipios,
la posibilidad de solucionar eso a través de una gestión que ya sea diferenciada con el Estado. Tal vez el Estado pedirle que dé los avales, la garantía. Y evidentemente no hay otra, yo no veo otra solución, ¿no? Tenemos problemas para el Guayas, tenemos problemas para irnos por el otro sector, por Cañar, la vialidad al Oro está pésima, y claro, nos siguen ofreciendo cuando el Estado no tiene tampoco el dinero para solucionar, me decía un ingeniero, para solucionar la crisis vial de la SUAY con buenas vías, necesitamos 2.500 a 3.000 millones de dólares. Verdad. Sí, mire, yo creo que hay una realidad. Los ministros de Obras Públicas cuencanos nos han fallado. O sea, apartamos de aquello. Y retomo las palabras del doctor Alejandro Serrano Aguilar. Yo tuve el privilegio de haberle conocido, de haberle tratado mucho, de haber aprendido de él bastante. Y él un día me decía, los cuencanos hemos salido adelante por nosotros mismos. Los azuayos hemos salido adelante por nosotros mismos. Entonces, yo encuentro en el espacio de una alcaldía, de un alcalde, de un prefecto, con representatividad, con voz, con firmeza, siempre dentro del marco del respeto, pero con firmeza, el dar estos pasos que necesitamos. Y vea, mi querido Clever, es necesario empezar por algo. Es necesario trazar las líneas. Perfecto. Vía Guayaquil, muy bien. Vía al norte, perfecto, muy bien. Vea lo que está pasando. Cuando estaba cerrada la vía, aquí en el 49, ¿qué pasaba en Chus? Se armaba un tráfico enorme. Y como la vía panamericana pasa o atraviesa los centros cantonales del Tambo, de Cañar, no sé si le pasó a usted, pero los semáforos instalados ahí en la vía hacía que el tráfico se demore horas. Entonces, no podemos seguir en las mismas condiciones. ¿Que vamos a poder solucionar eso en 4 años? Usted sabe que no es así. ¿Por qué? Porque es un trabajo que construir una vía, así como le han dicho, construir el eje vial de la SUAY, o para el SUAY, costaría 2.000, 2.500 millones de dólares, pero es necesario empezar, pues. Pero es necesario empezar. Y hay algo que yo el otro día decía en un medio de comunicación. Es necesario empezar y es necesario que la ciudadanía se apropie de esos proyectos, que los haga parte de su ADN, de su realidad, de tal forma de que venga quien venga, autoridad que venga, sabe que tiene que continuar, porque son temas en los que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad azuay y como sociedad cuencana. Eso nos hace falta, unirnos para tener acuerdos sobre tal y tal tema y avanzar sobre eso. Me parece que la gestión de la autoridad, hablo del alcalde, del prefecto, tiene que ir un poco más allá de estar preocupado que tapen los huecos o que pongan por allí algún techo, ¿no? Hablo de que es una especie de gerente, ¿no? Para mí es un gerente el alcalde debe ser un gerente de la ciudad, el prefecto un gerente de la provincia, y estar preocupado de esos temas grandes, no de los temas chiquitos que son los del día a día. Clever, hay que cambiar el concepto, me parece. Tanto los temas chiquitos como los temas grandes son temas que hay que tratarlos. Lo importante es el enfoque. Yo le hago una consulta a usted. Cuando llueve torrencialmente en la ciudad de Nueva York, he visto en redes sociales, se producen inundaciones, baja el agua al metro y colapsa. Claro. ¿Usted cree que el alcalde de Nueva York está preocupado de eso? Sí, está preocupado de eso, pero también está preocupado en qué, en hacerle a la ciudad una ciudad que sea pro derechos, que sea avanzada. Las autoridades desde hace años, planificación. Usted me dijo el otro día en un medio de comunicación, es el único al que le oigo hablar de planificación. ¿Y sabe por qué yo hablo de planificación? Porque eso es la lógica. Yo les decía hace un momentito a ustedes, cuando uno empieza el día, uno planifica. Tengo que irme a tal lado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Es lo primero que hacemos en el día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Lo que pasa es de que muchos candidatos no hablan de la planificación porque dicen, no, es que la planificación no me da voto. Aparte que no saben. Pero en cambio, hay que saber planificar. Hay que saber planificar. Yo tengo... Fíjese, yo fui alumno de uno de los exalcaldes mencionados por usted en un posgrado que hice en la Universidad de la SUAY, precisamente sobre gerencia de gobiernos seccionales. Es necesario planificar, porque una vez que planificamos, sabemos a dónde vamos y cómo vamos y cuáles son las prioridades. Esa es la importancia. ¿Cuál es la planificación que diría usted de la prefectura de la SUAY? La planificación. La planificación de aquí a 30 años. A 30 años. Porque hay que ir pensando, no para mañana. Eso conversábamos. Claro. Mire, como le decía, en la una columna están los problemas de la vía tal, de la vía cual. Ya. Y por el otro lado está
el pensamiento y la planificación de aquí a 30, 40, 50 años. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que entender, mi querido Cleves, que de aquí a 10 o 15 años, Cuenca, Sogres y Biblián van a ser una sola ciudad. Ya casi está. Ya ve. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a tratar eso? ¿Qué pasa con Pauta y Gualaceo? Que son los cantones más cercanos. Mucha gente está viviendo en Pauta y Gualaceo y viene a trabajar acá. Claro. Entonces Estudian acá en Cuenca y viven allá. Exactamente. Yo tengo alumnos que son de allá. Es así. En las escuelas, en los colegios de chicos que viven. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo le digo algo, tengo 43 años casi. Esa vía que va a Gualaceo y a Paute, desde que tengo uso de razón, es la misma. Pero ha aumentado la población, ha aumentado el comercio, ha aumentado la producción, la conectividad, etcétera. Y sigue siendo la misma vía. No, es necesario tener ya una vialidad con la visión a futuro, que conecte Paute, Gualaceo y obviamente Chorrele y el Zig-Zig. Lo propio tiene que ser hacia Machala, donde conectamos a usted, y conectamos con Girón, con San Fernando, con Santa Isabel, con Pucará. Es esa la lógica, mi querido Cleves. Entonces, ¿a dónde la apuntamos? Muy bien, tenemos que planificar una provincia de aquí a 30, 40 años. Tenemos que tener un aeropuerto nuevo, un aeropuerto regional, porque tiene que empezar la planificación. No les estoy diciendo que vamos a construir en estos 4 años del aeropuerto. Además, no hay dónde este rato. Pero es necesario ponernos de acuerdo. Y por eso es necesario trabajar de la mano con el alcalde de Cuenca, porque en Cuenca está el 75% de los habitantes de la provincia de La Suay. Entonces es indispensable trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque una competencia que tienen las prefecturas es la planificación de la provincia. ¿Por qué se han olvidado de planificar? ¿Qué cree usted que ha pasado? Porque hay que decir la verdad. Yo creo que se planificó, diría yo, hasta el 2002, 2003, ¿no? Porque hay que reconocer que Fernando Cordero sí tenía planificada su ciudad, pero de un tiempo a esta parte no hay ninguna planificación. En este momento, yo entiendo que La Suay está casi al 1.000.000 de habitantes, ¿no? Sí, prácticamente. La ciudad de Cuenca debe estar ya casi 650. con venezolanos, con gringos, debe estar 700.000 habitantes fácilmente. ¿Qué va a pasar de aquí a, qué sé yo, 10 años nada más? Cuenca va a estar sobre mí y no hay planificación. Se está construyendo por donde les da la gana. El tema vial también está comenzando a fallar. ¿Por qué falla el tema vial? Un ejemplo, la vía al Valle. La vía al Valle conecta a la ciudad de Cuenca con la parroquia rural del Valle. Yo le hago una consulta. ¿Usted cree que la vía al Valle, que es competencia de la prefectura, es una vía que da abasto a una realidad urbana? No, porque ya en el Valle se viven realidades urbanas. En el Valle ya viven 40.000 personas. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Que el Valle se desarrolló con la vía que existía. No se desarrolló primero la vía y luego se permite la expansión urbana que se ha dado en el Valle. Eso está pasando en Paccha. Yo estuve visitando Paccha la semana pasada y les decía exactamente lo mismo, porque ya me di cuenta, ya vi de que está empezando a construirse. Hoy en día, mi querido Cleber, si usted va por la autopista y pretende ingresar hacia Paccha entre 6:30 y 8 de la mañana, usted va a encontrarse con un caos vehicular, porque la gente está bajando de Paccha, hay otras personas que están queriendo subir a Paccha. Es un ejemplo. ¿Qué es lo que les decía en Paccha yo la semana pasada? Es necesario, es indispensable el tener ya la planificación de la vía, porque en Paccha en unos años más va a ser una realidad urbana como la que es hoy en día en el Valle. De ahí la razón, la lógica de la planificación. Hay que planificar. ¿Quién tiene que planificar? La prefectura. Pero si es que el prefecto no se lleva con el alcalde y no se lleva con el ni sé quién, estamos fregados. ¿Cómo podría articular, la prefectura con el resto de cantones, no? Porque lamentablemente cada uno tiene su libreto, ese es el problema, sí. Y se desperdician recursos económicos, se desdibuja lo que debería ser una planificación conjunta. ¿Qué piensa al respecto? Porque si usted es de una organización política y el de Gualaceo es de otra y el de Paute, se pierde muchos recursos económicos, tiempo y posibilidades de desarrollo y sobre todo de solucionar un tema que para mí es prioritario en la prefectura, que es el tema vial. Yo creo que las azuayas y azuayos, cuencanas y cuencanos hemos sido víctimas precisamente de esta división que nace en los personalismos. Cada uno tiene su agenda propia y es necesario, por lo tanto, reivindicar y recuperar ese espíritu y esa identidad azuaya y cuencana. El entender de que lo que se hace no es para que se lleve las glorias el A o el B, sino es en beneficio de la población. ¿Qué cree que es un tema cultural, de egoísmo? Yo creo que es un tema de ecos. Oiga, y no somos capaces de armar una mancomunidad acá. Pues. Pero otro día, ¿se acuerda que coincidíamos cuando decíamos, sí, hay una mancomunidad, pero es para el manejo de desechos sólidos, me parece que entre 2 o 3 cantones orientales? En Sevilla se propuso una mancomunidad. Y al principio, claro, maravilla. Una vez hacíamos un trabajo de planificación con unos amigos y la verdad es que
Ah, no, pero el relleno sanitario tiene que ser en tu cantón. No se pusieron de acuerdo y nunca se hizo. Es decir, no hay esa... ¿Por qué? Caramba, solvencia para analizar los temas. Ya, porque, mire, mi querido Clever, muchas veces estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. Esto es un tema de ver la integralidad. Tenemos que ver la integralidad de la provincia. Y tenemos que tener un ente convocante. Tenemos que tener una figura convocante. ¿Quién es el ente convocante? En este caso la prefectura, porque tiene la competencia de la planificación. Entonces, la prefectura tiene que convocar. Yo le digo algo. ¿Usted cree que se ha hecho un esfuerzo y un trabajo para esa convocatoria, para el escuchar, para el poder debatir la visión no individualista, sino de la colectividad y de la integralidad? No ha habido. Entonces, ¿cómo decimos? No ha habido eso, pues si no se ha convocado. Es necesario aquello, es necesario trabajar al margen de los personalismos, es necesario trabajar al margen de los egos, es necesario trabajar entendiendo de que estamos en un momento crucial en el Azuay, en Cuenca, Clever, usted lo acaba de decir. Y si no tomamos decisiones este momento para el futuro de Cuenca y el futuro del Azuay, se nos va a pasar el tren. Bueno, aquí no hemos dado lectura a algunos mensajes. Dice, le recuerdo al candidato que cuando Carrasco fue prefecto, dijo que sería bueno ampliar la vía Gualaceo-Paute. La respuesta es que no se hizo jamás, ¿no? Y además dice, la ciudad no tiene planificación, las prefecturas y alcaldías no les importa mucho lo que está pasando a nivel de la ciudad y se cometen errores. ¿Qué piensan? A ver, yo voy a empezar por la primera. La vía Cuenca-Gualaceo, Cuenca-Paute es una vía de competencia del gobierno central. ¿Se acuerda que le dieron la competencia que administre la prefectura hace unos años y luego le quitaron? Entonces, sobre esa vía yo ya me pronuncié. ¿Qué es lo que necesitamos? Sentarle al ministro de Obras Públicas y decirle, es indispensable ya los estudios. Está faltando, me parece que 2 o 3 millones de dólares para completar el presupuesto que se necesita para los estudios. Y ese es me contó el señor alcalde de Gualaceo que ya existe el ofrecimiento para incorporar en el presupuesto del próximo año del Ministerio de Obras Públicas el estudio o los valores para el estudio de esa vía. Eso es indispensable. Les repito a la persona que nos está viendo, no es competencia de la prefectura, pero vuelvo a lo que les dije, si habrá un prefecto, tendrá un prefecto que represente y que lleve la voz de reclamo y la voz de las necesidades de la provincia en general. Número 1. Número 2, se han cometido errores, siempre. Los seres humanos somos perfectibles. Los seres humanos vamos cada día cambiando, vamos mejorando. Yo creo que de eso se trata. Yo no soy el mismo de hace 10 años y estoy seguro que la mayoría de quienes nos están viendo y nos escuchan pensarán lo mismo sobre cada uno de ellos. Esa es la maravilla de la vida. Uno va acumulando experiencia y en base a esos errores se van acumulando experiencia. Sí han habido errores. Yo creo que todos hemos cometido errores, aquí y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque los políticos, como yo conversaba con Cleves hace unos minutos, somos personas comunes y corrientes. Somos personas que tenemos familia, que nos gusta divertirnos, que nos gusta reírnos, que nos gusta bailar, que nos gusta disfrutar y que nos gusta vivir como una persona normal quiere vivir, porque eso es lo que somos. Tampoco vamos a pensar que son divinidades o que son personas alejadas de la realidad. No, somos seres humanos comunes y corrientes y ciudadanos. Y como tal, estamos sujetos a equivocarnos. Eso pasa. Oiga, pero lo importante es saber rectificar. Y lo importante es, para responder las otras preguntas, en base a esa planificación, saber priorizar. Primero va a planificar usted, o ya está planificando. No, ya estamos planificando y además hay una realidad. Mire, nosotros tenemos lo que se avanzó en la prefectura de Paul Carrasco y además hay una ventaja en estas elecciones, de que la elección es el día 5 de febrero, pero la posesión es a mediados de mayo. Entonces usted tiene 3 meses, a marzo, abril, mayo, 3 meses en los cuales puede trabajar y puede avanzar en la actualización de esa planificación que existió. Por ejemplo, el tema del parque industrial. Hay algunas personas que eran detractoras del Paul de Carrasco y decían, no, el parque industrial no tiene que ir donde estaba pensando Carrasco. Me reuní con uno de ellos hace 2 días y me dijo, tenía razón el Carrasco, ahí hay que poner un polígono industrial. Es decir, todos, es de lado y lado, uno poco a poco va cambiando, va analizando, va dándose cuenta de por dónde va la realidad y por dónde tiene que ir el futuro de nuestra localidad. Perfecto, en la parte final ya seguiremos conversando Seguro, un poco más de su campaña. Es evidente, ¿está dispuesto a debatir? Claro, además por ley tenemos que debatir, eso es un mandato de la ley del Código de la Democracia, así que estaremos expectantes de cuando nos convoquen al debate. Entiendo que habrá un debate organizado por el CNE
y los debates que sean. Alguien ponía como una opinión, dice, a mí me encantaría que los candidatos no ofrezcan mucho, dice. Es que es así, ¿yo qué estoy ofreciéndoles? Trabajar nada más. Y le cuento algo, tal vez como un amigo, el doctor Simón Valdivieso, hace unos días decía, no ofrezcas nada, no ofrezcas, porque estamos cansados. Y yo le digo como ciudadano, estamos cansados de que nos ofrezcan el oro y el moro. Y a la hora de la hora, nada que ver. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Lo que se puede cumplir. Empezando, ¿por qué? Por trabajo, por planificación. Lo importante, ¿saben qué es? Es de que lo que se haga, si es que se hace una planificación y si es que se hace una obra, que la ciudadanía sepa, que entienda y lo haga propio. Porque luego, entendiendo aquello y haciendo lo propio, ese momento van a defender esa obra, esa planificación, ese proyecto, indistintamente de quién venga. También una pregunta más para responder al amigo. ¿Está de acuerdo con las concesiones viales? Mire, yo soy enemigo de generalizar, y le voy a decir por qué. El peaje también. Porque concesiones, dependiendo dónde, pues. Hay que ver dónde, o sea, hay que ver Sí, qué pues se la concesiona y vía qué de no aquí se a concesiona. Si usted me dice, Sevilla de Oro no va a concesionar si nada. me dice, una vía que no es de la prefectura, sino del gobierno central, Claro. la cuenca, la autopista Cuenca-Sogues, Claro. me parece bien que se concesione, pues. Aunque ya está un poco difícil, ¿no le parece? Ya hay mucha gente que vive ahí. Ese es un problema, Si yo vivo ahí, vea, Cleves, ese es un todos problema. los días que me esté cobrando ya... va a frenar mucho el tráfico. Pero, todo eso. pero es que Cleves, lo Ya que está pasa urbano es que eso, ya eso casi es urbano. Ahí me parece, por ejemplo, un error de planificación. ¿Por qué? Porque se construye y como país investimos en una vía rápida y a la hora de la hora ya tenemos negocios a los lados. Entonces, una Ya está, autopista... ese es error del municipio de Cuenca. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro. Ese es un error del municipio de Cuenca. Ha permitido que ya se amontonen ¿Cuál los es, negocios. ¿Cuál es la lógica de la planificación? Si usted viene desde Azogues hasta Cuenca, en el tramo del Hospital del IES hasta la Maxule, usted va a encontrar a su derecha que existe una vía. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque la autopista es la vía rápida y a los costados deberían existir estas vías internas para no caotizar la vía rápida. Alguna vez conversaba con un arquitecto especialista en planificación y me decía, en una vía rápida no puedes dar un giro perpendicular directo, sino tienes que ir en estos chaflancitos de disminución de la velocidad. ¿Por qué? Porque así es como tiene que funcionar una vía rápida. Hemos tocado un ejemplo de la falta de planificación. Fíjese usted, mi querido Clever. Me parece imposible que haya peaje ahí. Hay demasiado tráfico, ¿no? Sería un embotellamiento. Pero- Tal vez alguna tasa, aunque la gente ya está cansada de pagar Sí, impuestos. yo creo que además del momento económico que estamos, como les decía hace unos minutos, no amerita, no lleva a la implantación de tasas o... Ya hay demasiadas, además del Sí, municipio. en el municipio sí, hay muchas. En la prefectura, en cambio, usted sabe que no existen. Había la tasa solidaria, se derogó. ¿Regresar esa tasa solidaria? No, sabe que nosotros no hemos hablado, en nuestro plan de trabajo no está. Yo, con toda la transparencia y con toda la verdad, les voy a contar qué pasa. De que no está en nuestro plan de trabajo la tasa solidaria. Pero es interesante que cuando conversamos con los presidentes de los distintos gobiernos autónomos parroquiales, ellos dicen, quizás vuelva la tasa solidaria. Claro, fue un error tal vez demagógico de Yacu Pérez. Ya se dio, y esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que esos 4 o 5 millones que daba la tasa solidaria, a ver cómo obtenemos un financiamiento de alguna forma, bien sea Banco del Estado, bien sea una asignación extrapresupuestaria, directa, ¿para qué? Para poder mantener ese sistema participativo entre gobiernos parroquiales y gobierno provincial a fin de mantener ¿Puede las vías. la prefectura, digo yo, entre sus competencias generar recursos extras? En tanto, ¿Sabe sí, Tal vez obviamente. alguna ordenanza que genere. Sí, pero lo que Porque hay pasa mucha es... explotación, por ejemplo, de canteras. No sé si obtendrá algo al respecto. Lo que pasa es de que se pueden crear tasas en tanto en cuanto exista la contraprestación de un servicio. Así es clarita lo que dice la ley. Entonces, ¿cuál era la lógica de la tasa solidaria? Ahí es servicio de la vía, por lo tanto, tasa solidaria. Pero en otros espacios yo lo veo muy difícil, porque ¿cuál es la contraprestación del servicio que da es decir, la prefectura al ciudadano? Yo le digo sinceramente, Clever, en esta perspectiva le veo muy difícil, porque además del tema de minería no es un asunto de competencia de los gobiernos provinciales. Entonces no habría la posibilidad de crear una tasa ahí. Perfecto, Diego, seguiremos conversando. Ha sido el doctor Diego Monsalve, que nos ha visitado, candidato a la prefectura de La Salle. ¿Un mensaje en la parte final? No, muchas gracias. Yo simplemente agradecerle a usted, agradecerle a la audiencia de Radio Noticias Cuenca. Reitero que es un placer estar aquí en los estudios de esta icónica radio de la ciudad.
y hacerles una invitación simple y llanamente para reflexionar el voto, para dar un voto propositivo, indistintamente de por quién se vote, pero que el voto sea propositivo, y que pensemos de que es la unidad de la SUAY, y por lo tanto de Azuayas y Azuayos, el camino para retomar el sendero de hacerla esta provincia, la provincia a la que todos quieren venir y de la que nadie quiere irse. Muchas gracias. Perfecto, gracias al doctor Diego Monsalve. Con eso también cerramos el espacio. Que tengan un feliz fin de semana y disfrutemos de las cosas lindas que tiene la vida. Muy buenos días.